Amado hermano y amigo del grupo Edificados en la Palabra, amigos que nos escuchan, amigos que nos ven a través de las redes sociales, reciban un saludo de paz, deseando un bendecido día de reposo. Gocémonos y alegrémonos en Él, haciendo lo que es agradable a Él. En esta mañana continuaremos meditando en la palabra de Dios con el eslogan Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y el subtema, la tercera gran misión de Pablo a los gentiles, Asia Menor y Europa. En este hermoso día, sábado 4 de enero del año 2025, vamos a meditar en el tema Mileto, una ciudad notable en el mundo antiguo, parte 1. El testimonio de un ministro. Antes, amados hermanos, les ruego que me acompañen a elevar una oración a nuestro Dios. Amado Dios, bendito y alabado sea tu nombre, desde la puesta del sol hasta ocultarse. Digno eres de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Eres santo, santo, santo. Adoramos tu precioso nombre. Vengo a ti, mi Dios, a pedirte tu dirección, tu respaldo y sobre todo que tu nombre sea exaltado en todo lo que hoy vamos a meditar. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y poder atesorarla. Haznos oidores, hacedores de tu bendita palabra, mi Dios. Desde ya te agradecemos por esta provisión que día a día nos das a través de tu palabra. Ella nos alimenta, nos fortalece y nos edifica. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Y el texto bíblico lo encontramos en Hechos 20, 13 al 27, que a su letra dice: nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, al otro lado tomamos puerto para Samos, y habiendo hecho escala en Trogiglio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarnos y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Amados hermanos, esta es una de las escenas más conmovedoras del libro de los Hechos. Tiene un mensaje para aquellos que sirven al Señor. El siervo de Dios debe quedarse solo y buscar la dirección de Dios para su ministerio, especialmente cuando están por ocurrir cambios significativos o nuevas directrices. El apóstol Pablo, amados hermanos, estaba dedicado desde el primer día que recibió el llamado y en todo tiempo, sin importar las situaciones o circunstancias o preocupaciones, para el servicio que estaba dando a los creyentes, y normalmente él se autocataloga como siervo de Jesucristo. Amados hermanos y amigos, el anhelo de Pablo al final del tercer viaje era ir a Jerusalén. Él tenía un propósito para este viaje. Él se caracterizaba principalmente en el servicio constante en el ministerio del evangelismo, dando testimonio y predicando, porque su pasión era alcanzar almas para Cristo. Y él siempre
amados hermanos, estuvo dispuesto a sufrir toda clase de agravio a causa de expandir el evangelio de salvación. Desde su llamado, él entregó su vida a Jesús en adoración, en trabajo, en predicación, en una consagración personal, aún en medio de angustias, dolores, persecuciones, cárceles, haciendo así el trabajo que todo siervo del Dios Altísimo está llamado a hacer. Porque, amados hermanos, nosotros fuimos llamados con un propósito, que conociendo el Evangelio seamos portadores de él, haciéndolo con diligencia, con lealtad, con entrega y sin acepción de persona, sin temor, porque fiel es quien nos lleva a sembrar la bendita palabra de la salvación. Amados hermanos, el apóstol, después de haber estado en Troa, después de haber resucitado a Eutico, él decide ir a Mileto y decide viajar solo. Como sabemos, amados hermanos, él siempre andaba acompañado. Pero esta vez él va por tierra y sus compañeros se embarcan. Esta vez decide viajar solo. Muchas veces, amados hermanos, estar solos, alejados de todo bullicio, alejados de toda convulsión del mundo, es provechoso. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo se alejaba a orar, a tener un encuentro con su Dios. Y el apóstol decide ir solo. Quería estar a solas con Dios para escuchar su voz. Como hemos visto, él ya ha pasado por muchos lugares predicando, anunciando, y ahora con ferviente anhelo decide pasar por Jerusalén. El apóstol Pablo, amados hermanos y amigos, como hemos venido estudiando, un siervo fiel y constante en su ministerio, cumplió a cabalidad con el mandato de anunciar el Evangelio. Él quería estar en Jerusalén, él llevaba una ofrenda para los necesitados, porque al parecer en ese momento había una hambruna en ese lugar. Él se encuentra en Asón, con los otros discípulos que venían navegando, y cuando se reunió con los discípulos en Asón, mandó a llamar a los líderes, a los ancianos. Aquí, amados hermanos, se muestra la autoridad del liderazgo del apóstol Pablo. A llamar a los ancianos y ellos acudieron a su llamado. Y aquí él les testifica cómo ha servido al Señor y lo expresa con humildad, con lágrimas, de casa en casa. Él hace ver su conducta y hace ver cómo le ha servido al Señor. Que a pesar de todas las circunstancias y situaciones nunca dejó de servirle al Señor. Él servía con toda una actitud de esclavo, con humildad, un esclavo al servicio de Jesús. Qué maravillosa decisión la del apóstol Pablo. Amados hermanos, al igual que el apóstol Pablo, usted y yo hemos recibido ese llamado. ¿Estamos siendo fieles a ese llamado o tristemente, amados hermanos, solamente ocupamos un espacio más en la silla de nuestra iglesia? Nos edificamos y nos nutrimos, dejando a un lado ese gran llamado de anunciar a Jesús. Amado hermano y amigo, ¿cómo le está sirviendo usted al Señor? ¿Cómo estamos trabajando en esta labor? Una labor que conlleva amor al que está perdido en un mundo sin esperanza, sin sentido. Alguien que está sin el conocimiento, cubierta sus ojos por el pecado. ¿Cómo estamos en esta área de nuestra vida? En el verso 19 del texto en consideración, dice que él testificó que servía con humildad y con lágrimas. Con humildad, amados hermanos. Se hacía al lado de los oyentes, al débil con el débil y al fuerte con el fuerte. Pero no temía, amado hermano. Aunque sufriera, aunque llorara, no dejaba de hacer el trabajo evangelístico. No dejaba de servir a aquel que lo rescató. Él pasó por duras pruebas. Inclusive los mismos judíos le acechaban, dice en texto de consideración. El apóstol predicaba con humildad, reconociendo de dónde Dios lo había llamado. Dando a conocer el poder transformador de Jesús, hacía su trabajo libre de orgullo y con sencillez de corazón. Así también lo hacían otros discípulos, amados hermanos. Veamos lo que dice en Juan 21, 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió:
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Qué hermosa labor la que nuestro Dios le estaba dando al apóstol Pedro. Todos estamos llamados a hacer esta labor. Y que ¿cómo vamos a recibir ese llamado? Con sencillez de corazón, con ánimo voluntario, con espíritu dispuesto. Veamos el consejo que encontramos en 1 de Pedro 2, 5, 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amados hermanos, este texto está dirigido a los pastores, a los líderes, pero especialmente a todo aquel que ha llegado, que ha recibido el llamado a nuestro Señor Jesucristo a hacer el trabajo del evangelismo voluntariamente, con humildad y con sencillez de corazón. Pidamos a Dios, amados hermanos, esa gracia de servirle, de servir con constancia, de servir con lealtad, si es posible con lágrimas, como lo hizo el apóstol. Con lágrimas, amados hermanos, por la oposición de los que no quieren oír la palabra, de los que no quieren obedecer, se oponen a la verdad del evangelio, se oponen al servicio de Dios. Lágrimas, amados hermanos, porque estando en medio de creyentes de años, muchas veces no obedecen a la palabra, muestran rebeldía en contra del Dios Todopoderoso. Aunque sean oidores, pero lejos están de obedecer. Eso, amados hermanos, entristecía al apóstol Pablo. Y eso entristece a cualquier pastor de la iglesia. Ver dentro de la iglesia servidores que niegan la fe. En medio de la congregación, amados hermanos, lamentablemente tenemos esta calidad de creyente que distorsionan la verdad y quieren desviar a muchos, amados hermanos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58, él da un discurso motivador a los creyentes, instándolos a mantenerse firmes y constantes. Siempre constantes, decía el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor, madurando cada día, perfeccionándonos en la fe, además sirviendo en medio de pruebas, en medio de dificultades y en medio de obstáculos como lo hizo Él. No debemos de pararnos de hacer la obra de nuestro Señor, porque Él va con nosotros como poderoso gigante. Como vimos, los propios judíos se lo ponían a Pablo, los de su propia nación. Eran pruebas grandes y obstáculos que no detuvieron el avance que llevaba el apóstol Pablo. Así él predicaba sin descanso y en medio de todo instaba a hacer este trabajo en tiempo y fuera de tiempo, aprovechando toda puerta, aprovechando toda oportunidad. Amados hermanos, el testimonio del servicio constante y leal del apóstol Pablo, sin condiciones, dispuesto en tiempo y forma, sin excusa, sin ver atrás, sin ningún pero. ¿Lo estamos haciendo así nosotros o primero hacemos nuestras cosas personales y después le dedicamos tiempo a la obra, amado hermano? ¿Tenemos nosotros ese corazón dispuesto y agradecido como lo hacía el apóstol Pablo? Porque él amaba a Jesús, amaba a sus semejantes, amaba su ministerio. Por eso él predicaba el evangelio de salvación. El apóstol Pablo, amados hermanos, además de evangelizar, enseñaba. Eso lo encontramos en el verso 20 del texto en consideración. Y como nada que fuera útil, he rehuido a anunciar y a enseñar públicamente por las casas. Nos dice el apóstol Pablo que no se ha callado de predicar a gentiles, a judíos, evangelizándolo y enseñándolo. Esto, amado hermano, era para él su prioridad. Era su centro, el anunciar a Jesucristo. Pablo, amados hermanos, el apóstol Pablo no retuvo nada. Todo lo que sabía y conocía lo compartía. No se quedó con nada. Miremos lo que dice en 1 Corintios 2, 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, siendo tan preparado el apóstol Pablo, hablaba con palabras sencillas, porque iban llenas del poder del Espíritu Santo. Nada ni nadie lo detuvo a predicar el Evangelio. Él predicó en público y en privado del conocimiento de Cristo, por las casas y de todas las formas. Aprovechó, amados hermanos, todas las oportunidades. Amados hermanos y amigos, es un ejemplo digno de imitar. Donde usted y yo nos encontremos, estamos llamados para aprovechar esas oportunidades. Tenemos oportunidad en el trabajo, en el mercado, en las tiendas, en el bus, a los vecinos. El apóstol aprovechó todo momento, toda oportunidad para predicar. Dice su palabra que todo lo había llenado de Cristo. Qué hermoso ejemplo. Amados hermanos, hemos llenado nuestra casa de Cristo. Hemos llenado nuestra familia de Cristo. ¿A cuántas personas le hemos testificado en estos últimos días? ¿A cuántas personas le hemos contado las obras maravillosas que Dios ha hecho con nosotros? Desde un despertar hasta mantenernos de pie, por su gracia, por su bondad, por su misericordia. El apóstol Pablo, amado hermano, era un heraldo, y a eso somos llamados. Él enseñaba con poder y autoridad. Somos llamados a ser portadores del Evangelio, a ser voceros de Jesucristo, haciéndolo con amor, con pasión, sin temor, teniendo presente que quien va a nuestro lado, como poderoso gigante, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos respalda. Trabajemos en esta obra maravillosa, amados hermanos. Abramos nuestra voz. Recordemos lo que dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, decía el apóstol Pablo, si no anunciare el Evangelio. Oremos, amados hermanos, a Dios que nos quite todo temor y que nos dé palabra de poder para enseñar como un heraldo. El apóstol hablaba a todo el mundo, sin excepción de personas. No midamos a quién podemos predicar y a quién no. El Evangelio es para toda la humanidad. No hagamos acepción de personas. Él predicó a ricos, a pobres, a humildes, a reyes, a gentiles, a judíos. Él no midió, él predicaba a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hechos 10:34-35, el deseo de Dios es que los gentiles, los pecadores y publicanos lleguen al conocimiento de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Amados hermanos y amigos, Dios nos conceda la gracia, sin temor, de predicar el Evangelio, sin acepción de personas. Llevemos el mensaje de la cruz, pero también llevemos el mensaje del arrepentimiento, del reconocimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, amados hermanos, se sentía comprometido a predicar a su nación. Él quería predicarles, testificarle a los judíos. Dice en el verso 22 del texto en consideración, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él sabía que iba a padecer tribulaciones y aflicciones, y aún así, amados hermanos, él continúa el ministerio evangelístico de salvación. Amados hermanos, humanamente somos débiles, y si nos sentimos amenazados, paramos. Nos limitamos porque tememos. Pero al apóstol Pablo no le importaba lo que fuera a padecer. Él tenía una pasión ferviente, un sentir para alcanzar la salvación y llevar la salvación a toda criatura. ¿Ha sentido, amado hermano, esa pasión usted por conquistar a su familia para Cristo? ¿Ha aprovechado
todas las oportunidades brindadas a través de los tiempos para hacer este trabajo en su hogar, con sus hijos, con sus sobrinos, con su esposa, con su esposo, con sus nietos, con un ser querido? ¿Ha sentido usted esta carga por su familia? ¿Ha mostrado ese amor por su familia de rescatarlo y de presentarles al dador de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cristo resucitado? Amado hermano y amigo, si usted no tiene ese sentir, pidámosle a Dios esa necesidad de abrir nuestra boca para predicar el Evangelio de salvación a toda nuestra familia. Demos a conocer a aquel que dio su vida por usted y por mí en aquella cruz. Amado hermano y amigo, necesitamos ese toque evangelístico. Necesitamos anunciar, necesitamos un despertar, necesitamos predicar. Dice en Romanos 9, del 1 al 3, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amado hermano y amigo, ¿cuántas veces hemos sentido este dolor que sentía el apóstol Pablo? ¿Cuántos de nosotros hemos derramado nuestro corazón en el altar de Dios por la conversión de un hijo que quizá anda desviado del camino? ¿Cuántas veces hemos ido de rodillas al Señor a clamar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nuestros vecinos, por un ser amado, por un amigo? En cambio, el apóstol estaba dispuesto hasta a perder su vida a cambio de la salvación de su nación. Él anhelaba ver a su familia convertida a Jesús. Él sentía un compromiso pleno de alcanzar con el Evangelio. Amados hermanos, pidámosle a Dios que podamos sentir esa pasión por alcanzar a nuestra familia para Cristo. Ese compromiso lo tenemos usted y yo. Alcancemos, amados hermanos, almas para Cristo, aún sabiendo que vamos a sufrir, que vamos a ser rechazados, que vamos a ser burlados, que vamos a ser perseguidos y aún maltratados. Más padecieron los hombres del ayer, las mujeres del ayer, que aparecen registradas en las Sagradas Escrituras. En 2 de Timoteo 3:12 nos dice que los que quieren hacer la voluntad de Dios van a padecer persecución y sufrimiento. Es cierto que todos los que quieran llevar una vida piadosa en unión con Cristo sufrirán persecución. Mostremos, amados hermanos, ese amor a nuestro Dios, haciendo su voluntad, trabajando para su obra, tratando de llevar el Evangelio en toda la oportunidad que tengamos. El apóstol Pablo testifica cómo su vida fue consagrada. Y esto, amados hermanos, es un desafío para todo cristiano. Amados hermanos, que esté en nosotros el querer vivir para Dios, en tener una entrega total. Veamos lo que dice en el verso 24 del texto de consideración. Dice el apóstol Pablo que vemos no estimada su propia vida como algo precioso. Él, amado hermano, no medía tiempo, ni lugar, ni condiciones. Él nunca evadía su llamado. Y él ponía su propia vida al rescate de muchos, amados hermanos. Los que han nacido de nuevo, los que somos llamados, es porque está impuesta la necesidad. Tenemos que tener esa pasión. El apóstol Pablo no vivía para él, vivía consagrado a Dios, entregando su vida en el servicio del Señor. Él quería acabar su carrera, amados hermanos, con gozo, habiendo sido fiel y diligente hasta el último día de su vida. En 2 de Timoteo 4:6-8 dice, porque yo ya estoy para ser crucificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amado hermano y amigo, ¿estamos amando la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Podemos tener la valentía de decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla? Si no lo hemos hecho, amados hermanos, es una invitación de amor, que sigamos adelante, que peleemos esa batalla contra la oposición, contra el orgullo, contra las obras de la carne. Hagamos esta obra evangelística, hagamos caso a este llamado. No vivamos un evangelio de apariencia, vivamos para Cristo Jesús. Esta porción, amados hermanos, nos da una gran enseñanza, como el apóstol Pablo atravesó todo este proceso, testificando su servicio constante y leal al Señor, su deseo por evangelizar y enseñar con constancia, firmeza, pasión y el compromiso que sentía de alcanzar aún a los que no conocían de Dios. Amados hermanos, esta es la corta reflexión de esta mañana. Que Dios bendiga su palabra y que sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, por esa porción que nos alienta y nos alimenta cada día. Nos edifica y nos fortalece, Señor amado. Estos hermosos temas motivadores para que tomemos conciencia de cómo estamos llevando nuestra carrera de la fe. Que tomemos ejemplo de los hombres y las mujeres del ayer que con ahínco, dedicación y entrega llevaron su ministerio hasta el final de su vida, atravesando por diversas pruebas, angustias, dolores, agravios. Y en esta reflexión, amado Dios, como tu hijo el apóstol Pablo fue dotado de tu gracia, siendo un hombre natural, fue elegido, predestinado para consagrarse a ti, amado Dios. Haz esta obra maravillosa con todos tus hijos que hemos recibido ese llamado, Señor. Que tu nombre sea glorificado en cada instante de nuestra vida, en todas nuestras acciones, actitudes y decisiones. Amado Dios, que seas el todo, que sea el centro. Ayúdanos a comprometernos cada día en esta magna labor del evangelismo. Bendice, amado Dios, a todos tus hijos de edificados en la palabra. Bendice, eterno Dios, a tu pueblo, que este día santo podamos abrazarlo, podamos hacer en él tu santa y bendita voluntad. Y todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Y en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.